Segundo tramo de nuestro programa. Hoy Arroyo Seco, diputado nacional electo por el PRO, el Lucas Ínsico. Lucas, el planteo que habíamos dejado abierto son los asentamientos irregulares. Que en Arroyo, particularmente problemático, se han radicado sobre la traza tradicional del ferrocarril. La verdad que es todo un tema. ¿Te parece que hay respuesta, Lucas? No hay. A ver, no ha habido hasta ahora respuesta por parte de la dirigencia política, por parte del Estado, ¿no? ¿Y cuál Es una tristísima realidad el déficit habitacional que tenemos en la Argentina. Ahí se ve claramente la ausencia del Estado. Yo quería que te diga ¿qué me dijeron tus convecinos, los arroyenses? Estuvimos el otro día en los dos clubes. Se ha abusado mucho políticamente de eso también. Bueno, ponele. Están las cosas como están, sea el origen que sea, bueno, están. Charlando tanto con la gente del Atlético como de la Unión, donde estuvimos las semanas anteriores, y vecinos que se acercaban de ahí, parroquianos, ¿no? Nos decían, pasa que estamos en un círculo vicioso. Claro. En cuanto le hagan casa, va a venir más gente. Y si hacen 20 casas van a tener que ser 40, y si hacen 40 van a tener que ser 80. Bueno, y hay experiencias también de gente que le hacen la casa, obtienen la casa, la venden o la alquilan y se van a otro lado a volver a hacer, digamos, acá esto tiene muchas aristas. Es un tema complejo que se tiene que abordar desde distintos puntos de vista. Tiene que ver con el tema habitacional, tiene que ver con el tema laboral, tiene que ver con una política migratoria, que por eso resulta antipático, pero hay que decirlo. Migratoria externa y migratoria interna, todo el movimiento que hay desde las provincias, si se quieren, más carenciadas o más humildes, sí, que la gente, en todo su derecho, baja a buscar en otros lugares seguridad, educación, trabajo. Entonces, un hospital a 10 minutos de donde pare. Salud. Y en la mayoría de los casos no lo encuentra. Entonces, por eso yo me refiero, ha habido un Estado en estos últimos 15 años, 12 años, un Estado que ha crecido enormemente, un Estado que ha sido elefantiásico en un montón de aspectos, pero que en muchísimas cosas sustanciales como esta, ha estado ausente. Y lo que se han hecho son parches, reparten chapas y ladrillos y dicen que hacen política habitacional, que hacen política social. Muchachos, esto así me parece que no funciona. Hoy tenemos 14 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. 14 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. El país hace 4 años que no crece, hace 4 años que no se generan nuevos empleos. Y todo esto está muy interrelacionado. ¿Tenés alguna información? Disculpa que te saque del tema puntual de Arroyo, pero otro de los temas que por estas horas, y quizás en programas cercanos tengamos algún invitado al respecto. Pasa que este tema que lo voy a consultar al diputado electo, por la cercanía de las elecciones, no, por esto, por lo otro, está a favor, está en contra, no. Si lo piensa con tranquilidad, no tiene nada que ver con las elecciones, para mí. ¿Tenés alguna información del futuro de Paraná Metal? No, la verdad que no. Información, no. Información cierta, veraz, no. ¿Y preguntas y dudas? Muchas. Hay muchísimas. Hay casi 200 personas que están poniendo en juego su fuente de trabajo. Sí, y también me hacían referencia de otras dos empresas medianas también de la región. Bueno, pero es que eso es un gran problema que estamos viendo en todo el país y que si esto no se cambia rápido se va a ir acelerando cada vez más. Y que tiene que ver con lo que te decía, un país que está 4 años estancado, que no crece, que no genera nuevos empleos, que tiene miles de trabas para importar o para exportar, que al que produce algo le ponen siempre la pata encima, el Estado, que tiene una presión tributaria enorme. Entonces, esto hay que empezar a revisarlo. Las pymes no se sostienen, las economías regionales están fundidas, desde el sur con la lana hasta el norte con el tabaco, con el algodón. Entonces, todo esto tiene mucho que ver. Y si a eso le sumas la inflación, que nos come el bolsillo a todos, y a los que más daña son a los que menos tienen. Tema que también afecta a Arroyo,
y a toda la región del cordón industrial sur. Cuando hacemos referencia a esto, hacemos obviamente desde Villa Gobernador Galvez hasta Villa Constitución. También pasan los años, pasan los funcionarios, nuestros representantes, y el tema de los camiones durante cada cosecha, la fina, la gruesa y la que tenga que ser, es toda una problemática. Es una problemática que no ha habido. ¿Alguna vez alguna? Es que yo no sé si hasta ahora ha habido verdaderamente voluntad política de ponerse a solucionar eso. No nos olvidemos que el gremio de camioneros fue uno de los principales sostenes durante 9, 10 años del oficialismo nacional. Hoy no tenemos transporte de carga por ferrocarril, prácticamente no existe. No existe el transporte fluvial, está muy limitado. Todo el transporte de mercaderías y de personas se hace por tierra, en ruta, sin infraestructura, con los pueblos que van creciendo, se van desarrollando, con el parque automotor, que también aumenta cada vez más, se hace intransitable. Acá en Rosario está planteado todo lo que es el plan circunvalar, por ejemplo, desde hace años. Desde hace años. Nuestros representantes en la provincia, en la nación, la mayoría de ellos, no quisieron, no supieron, no pudieron. Puede ser Alfonsín. Sin bigote. O no estuvieron a la altura de las circunstancias para decir, señores, en la provincia de Santa Fe, es en todo el país, pero vamos a focalizarnos acá y en la zona sur que nos importa. Está este proyecto, es el plan circunvalar, tenemos que hacerlo, tenemos que desconcentrar esta masa de camiones que permanentemente obstruye los principales accesos a la ciudad, al cordón industrial del norte, a la zona sur también. Pero eso se hace con decisión política y se hace con una buena administración y gestión de los fondos. Mauricio Macri ya ha anunciado, por lo menos para el norte argentino, su plan Belgrano, un plan de 16.000 millones en infraestructura. Bueno, eso hay que empezar a implementarlo, porque eso da, además de generar infraestructura, mejorar la vía pública, genera trabajo, genera movimiento económico, y vamos hacia eso. La otra pregunta que tengo respecto de tu zona de origen y de la región es si crees que en el corto tiempo, yo sé que está el tema de la seguridad y voy pensando eso, digo, bueno, mira muchachos, si arreglan esto está todo bien, son unos genios. Lo otro lo vemos, cómo nos arreglamos. Pero bueno, son preguntas que tengo que hacerte. Lo debes transitar a menudo. Es obvio que urge un tercer carril en la autopista Buenos Aires. Sí, claro. Y yo, digamos, la transito permanentemente. Es una autopista que desde hace años voy y vengo. Me refiero, perdón Lucas que te interrumpa, me refiero a la zona, no sé, Rosario San Nicolás, por hacer una referencia. Pero teniendo en Arroyo una sola bajada que cada vez resulta más chica, porque justo está Central en la entrada, que mueve cualquier cantidad de gente. Central mueve mucha gente. Central mueve mucha gente. Sí, en Arroyo, sí. En todos lados. En todos lados. No, pero es verdad. Ha quedado muy escasa, muy chica la infraestructura vial que tenemos y el parque automotor crece. Y sumales los camiones, sumales los colectivos, porque la frecuencia de colectivos que hay en Rosario, Buenos Aires, hay un buen servicio de transporte, pero la infraestructura no está a la altura. Se impone empezar a gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para obtener esa mejora. Yo te decía, desde hace muchos años, transito permanentemente. Y el recorrido que antes vos decías, bueno, yo me tomo el colectivo en Buenos Aires a las 4 de la tarde, a las 8, 8 y cuarto, estoy en Rosario, olvídate. Antes decía, no, bueno, pero los viernes, además, hoy son todos los días y no le pones menos de 5 horas, el tránsito es cada vez mayor, se rompe un puente como pasó con la última inundación y hace 2 meses y pico, 3 meses que lo están arreglando, parece que laburan con una... ¿Todavía está el desvío? Sí. No, vos sabés que hace rato que... Sí, porque están haciendo, en vez de reparar el puente, están haciendo tiraron todo el puente abajo, están haciendo el puente nuevo. Pero la obra ha sido muy pasa que redituable. Se un día, bueno, ya nos fuimos por las ramas. Y las... iba a hacer referencia, para completar los 3 carriles que a mi entender, y creo que cualquiera, no hace falta ser ingeniero, ¿no? Vial para esto, hacen falta en la autopista Rosario-Buenos Aires, Buenos Aires-Rosario. Fíjate cómo han ido aumentando progresivamente los accidentes también en la autopista.
Es la zona de más caída de camiones, pero vos sabés la leyenda, ¿no? Dicen que el viento que cruza por ahí los tumba. Bueno, es una puede ser, leyenda puede de ser, la puede zona. ser, puede ser, la verdad que... Y fíjate que hubo, más allá del accidente grande de la vez pasada con autos, la mayoría son camiones altos tumbados. Me lo comentaban, ¿eh? Bueno, porque porque nos toca ir. Te decía, para redondear el tema vial de la salida de Arroyo, el ingreso a autopista es finito así. Muy chiquito. Decíamos los otros días con Marcelo, estas son cosas simples. Son cosas de detalle que te decía esto, ¿no? Lo mismo de antes. Muchas veces se ven obligados a hacerlo los propios intendentes y que no les corresponde, no les competen. Tienen que distraer fondos que están asignados para sus intendencias, sus comunas, para hacer cosas que se tiene que ocupar la nación o que se tiene que ocupar la provincia. Entonces me parece que lo que vamos a tener un cargo de representación a nivel nacional, tenemos que pelear esas cosas, porque nos eligió la gente, nos eligió el pueblo de la provincia de Santa Fe para que los defendamos, y a eso vamos, y vamos a dar esas peleas. Ojalá seas un digno representante. Buenas elecciones, porque termina esta y arranca la del Colegio de Abogados. La del Colegio de Abogados, que también estamos trabajando allí. Sí. Que seas un digno representante de nosotros en la Nación y vamos a hacer lo posible. Que no te olvides de la región. No, en absoluto. Vamos a trabajar para eso. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Hay que mandarle un saludo a Carla, a los niños, a todos en general. A todos, que se dan todos por saludados. ¿A todos y a todas o a todos? A todos, a todas, a todos. Gracias, Lucas. Hoy Arroyo Seco, señores, el diputado nacional electo, Lucas Incico, del PRO. Mañana nos reencontramos, así que bueno, ya estamos en tiempo. Pues bien, será hasta entonces.